días, clase. Estamos aquí otra semana más para seguir un poquito con nuestras lecciones. Hoy vamos a... ¿Os acordáis la semana pasada que hicimos la cinturilla? Hoy ya las tengo recortadas para que veáis. Lo único que he dejado, yo no suelo dejar la costura en el patrón, no suelo hacer ya las costuras en la tela. Es decir, dejamos el patrón así todo cortadito bien por la línea del patrón base, y luego en la tela ya es donde dejaríamos el 1,5 centímetros de costura, lo normal que se suele dejar. Entonces, como ya veis, ya he recortado las dos cinturillas para que las tengamos tanto la recta como la curva. Eso ya vosotros tendréis que elegir. Lo que sí que he puesto, para que no se me olvide, que os lo recomiendo que lo hagáis, es que tenéis que dejar la medida exacta de cintura, que es la que nos coincide con nuestro patrón, pero aparte de eso tenéis que dejar que he hecho este símbolo para ojal o el botón o la presí o los corchetes estos que se enganchan así, algo. Entonces dejar 3 centímetros aproximadamente, porque os va a venir muy bien para luego poder rematarlo. Suponiendo que no queramos esto, simplemente que la cremallera, por ejemplo, si fuera en el costado, subiera hasta la parte de arriba de la cintura, pues os sobraría, ya tendríais para meter la costura de la cremallera y os sobraría un trocito que luego lo podíais recortar. O sea que, sobre todo es para que no se os olvide de que las cinturillas tienen que llevar una manera de abrocharlas, una cantidad de tela añadida. Entonces esto es interesante. Sobre todo para eso. Si lo hacemos en el momento, hacemos el patrón y cortamos esa misma falda en ese día, eso no se te olvida. Pero muchas veces la guardas y para la otra tanda de otra falda que hagas, se nos olvida. Entonces, bueno, no estaría mal dejar un recordatorio de que eso. Lo demás, tenemos el hilo, tenemos esto, ya está. Ya veis también que he recortado el patrón de la falda. El patrón de la falda, tanto el delantero como el de la espalda. Aquí, ¿qué nos haría falta poner? Nos haría poner el hilo de la prenda. O sea, es una falda recta, con lo cual el hilo en este caso va a ir paralelo, que se supone coincide con este. O sea, el hilo en este caso va a coincidir con el centro de delantero. Si queremos poner otro hilo, o sea, este es. Pero si no, bueno, pues muchas veces en muchos patrones que veis, viene así puesto en una línea con una flecha que pone sentido del hilo. En este caso ya os digo que nuestro patrón coincide con la línea recta. En este de la espalda pasa lo igual. Este sería el hilo. Si queremos podemos poner otra ahí como aquí. Ya está. Este sería lo que es un patrón base. En ese patrón base podemos hacer muchas faldas, que las iremos viendo alguna. Una cosa de las primeras que tenemos que saber, este patrón es recto, es una falda recta. Que tenemos que, si queremos hacerla más estrecha, es decir, entubada, simplemente, ¿cuánto queremos entubarla? Recomendación, no entubéis más de 4 centímetros porque no queda bonita. Y ya es mucho. En este caso, por ejemplo, para esta medida, 3 centímetros, porque también hay que dejarlo a los otros, en el otro lateral, los otros 3 centímetros. Es decir, en los dos laterales de costados hay que meterlo. Entonces, con mucha suavidad desde la cadera, mirad, se puede hacer prácticamente a veces una línea, la voy a hacer primero así flojita, una línea recta, pero veis que queda. Entonces, si cogemos la regla curva, la trazamos aquí y dejamos, mirad qué diferente curva queda, también queda más suave, no tan exagerada a veces, depende un poco también de las formas que tengamos. Es un poco más suave, eso ya es a gusto, también depende de la tela. Si fuera una tela muy elástica, se puede perfectamente meter. Si es una tela un poco más dura, a lo mejor no conviene meterla tanto porque no vas a poder ni andar. Eso es una opción, es meterla. Estrechar los laterales para poder. Entonces vamos a poner, si metemos 3 centímetros, desde la cadera nunca más arriba, porque más arriba se nos quitamos medida. Esa sería. ¿Veis? Y yo esto lo vamos... no lo quiero cortar porque quiero aprovechar el papel, este patrón, para otra cosa. Entonces lo voy a doblar así, para que veáis. ¿Veis? Aquí habría que suavizar un poco la forma de cadera, porque nadie tiene ahí un pico. Acordaros siempre de los picos que digo. Siempre hay que suavizar, ¿ves? Pues hay que suavizar un poco para que no nos quede tan profundo. Entonces, tener una falda estrecha, entubada. Cuidado cuando entubéis las faldas, que tenéis que contar con que tenéis que andar, que tenemos que podernos sentar, que tenemos que poder subir una escalera. Entonces, si la queréis muy entubada, a lo mejor hay que hacer una abertura o una rajita en un lateral, en la parte de atrás. Todo eso ahí tenéis que pensarlo antes de.
Otra opción rápida que se hace con esta falda es, por ejemplo, una falda de una sola pieza. ¿Cómo hacemos una falda de una sola pieza? Pues es muy fácil. Mirad, y ahora os digo para qué es conveniente este tipo de falda. Si yo uno la falda que he hecho, el delantero y la espalda, yo lo uno, a ver que tengo aquí cinta para que no se me mueva y así lo vayamos viendo mejor. Si yo uno estas dos piezas, mirad, la cadera, ¿veis? Esto que se me convierte en una pinza. A ver si así, esto se me convierte en una pinza. Es decir, yo puedo, este sería el delantero, que en este caso yo pondría lomo para que no tuviera costura y en la parte de atrás le pondría una cremallera. O si fuera de punto, que ahora os lo explico, sería atrás una costura. Esto para qué es interesante este patrón, utilizarlo así, esto como una pinza, y esto lo trabajáis como cualquier pinza. Dejamos esto, vamos a poner un papelito debajo para que se vea. Mirad, si esto va así, el patrón iría así. Este sería nuestro patrón nuevo, en él para utilizarlo en la tela. Estamos haciendo una transformación del anterior, porque con este ya sabéis que os he dicho que cualquier modelo de falda podemos hacer. Este sería esto que pasa, que cuando lo vayamos a unir, a coser, esto iría cosido este lateral con este, por ahí, haciendo nuestra forma de cadera. La pinza, el trozo que nos sobra, te igualaríamos a la cintura, es decir, esto sería una pinza como esta o como esta, una pinza más, llevada a cabo con la forma curva que tiene nuestra cadera. O sea, nuestra forma no podemos eliminar esta forma, no podemos hacerla recta. ¿Os acordáis que el otro día expliqué lo de las pinzas, que son más, algunas pueden ser curvas? Esta sería otra pinza más. Esto, si en vez de hacer esta pinza, por ejemplo, esto fuera un tejido de punto, un tejido tubular, sería muy interesante. Ya tendríamos hecho el tubular o podríamos hacer una costura en la parte de atrás. Esto se deja sin ello y esta cantidad que tenemos aquí sería muy bueno, por ejemplo, poner una goma, un elástico. ¿Os acordáis que siempre en clases ha habido últimos modelos que hemos hecho con este tipo de goma? Que es una goma que no es la típica de tipo calzoncillo que llamamos cuando de tipo de mercería. Es una goma es más bonita. Yo esta es la única que tengo aquí en casa ahora, pero las hay más anchas, de colores, más tipo terciopelo. Y estas se pueden poner directamente que se vea por aquí. Fijaros esto cuando esté cerrado. Y ponéis la goma elástica aquí. Todo ello recorrido. Esto cuando lo ajustemos se nos va a quedar una falda de tubo, o sea, de punto con la goma. Muchas de vosotros a veces, depende de las edades, las cinturas ya no están tan marcadas. Entonces me decís, es que a mí la cintura se me caen de las faldas. Pues esta es muy buena opción. Sería poner una goma, esto nos olvidamos, esto es tela, no sería pinza. Esto, si queréis, sí que podemos hacer un par de pincitas para que repartamos el vuelo. Y esto lo ponemos encima, se cose encima de la tela, un poquito. Veis que eso tiene bastante elástico. De todas formas, la falda no se os va a caer. Simplemente esta cinturilla se está retener. Pero se estira un poquito según se cose. Yo en esta pondría este trozo de elástico. ¿Qué es lo que hace? Que todo esto lo embebamos en la goma y nos queda una falda súper fácil con una costura solo atrás. Y estas gomas suelen ser muy cómodas para lo que digo, cuando las cinturas ya no están tan marcadas, no queréis que se os caiga. Muchas además me decís que soléis llevar la ropa, las camisas por encima, ni siquiera las metéis, pero es que aún así, aunque hagamos esto y metamos una camisa por dentro, queda bien, o sea, no es un problema, ya lo hemos visto en clase en otras ocasiones. Esto sería una opción. Otra que podemos hacer con la falda es, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí para que no... Y volvemos a utilizar el mismo patrón, porque el patrón ya os digo que siempre va a valer. Es ir trabajándole para hacer diferentes cosas. Patrón base de la falda. ¿Qué os parece si ahora le vamos a poner un volante? Puede ser abajo, esto ya nada más he cortado lo que había pegado, Vamos a ponerle un volante. Hay muchas faldas ahora
cuando hemos visto en las tiendas que son, por ejemplo, cortitas para gente que quiera ponérselas o para más adolescentes, un poquito más corta o una medida así en la que una falda midi que sería como esta, y aquí se le añade un volante en la parte del bajo. Un volante puede ser en redondo o puede ser tableado, que quedan muy bonitos. Vamos a hacer esos dos tipos de volantes para que veáis. Además, estos dos tipos de volantes se pueden usar, da lo mismo que sea en una falda, en una manga, en un cuerpo. La manera de hacer los volantes es la misma para todos, o sea que hoy vamos a aprender a hacer los dos volantes en redondos y en tableados para que los podamos poner en diferentes situaciones. Entonces voy a retirar esto y voy a... por aquí. Bien, un volante en redondo. O lo que es lo mismo, una falda de capa entera, porque si os fijáis es lo mismo, va a ser igual. Hacemos una raya. En esta raya vamos a poner por ejemplo, si el bajo de la falda tuviera la medida que queramos, ¿no? Pero vamos a suponer que el bajo de la falda son 50 centímetros. Pues vamos a poner que la mitad sean 25. Pues entonces sobre esa medida trabajamos y vamos a poner un tercio de esa medida. Entonces, en este caso, vamos a coger que yo, por ejemplo, tengo para ajustar un volante a 34 centímetros. Y divido 34 entre 3 y pongo esa medida a cada lado. O sea, es un tercio de la medida que queramos. Menos 5 centímetros, es decir, si yo quiero poner un volante en redondo en la parte de abajo de la falda, la medida que tenga la divido entre 2 y luego la divido entre 3. Es un tercio de la medida en total. Y le quitamos un poquito, medio centímetro. Entonces ya esta medida, en este caso mío sería 11 que he puesto, pongo 11 para hacer una circunferencia. Podéis utilizar un hilo clavándolo en el punto 0 y en redondo, aquí, o lo hacemos en... ¿Qué tengo? Esto ya me da, este redondel me está dando la medida que yo quiero, el total. Esta medida ya me da, para cuando yo lo estire, que me dé la medida total de dónde lo quiero coser. Es decir, ahora yo lo que añado a continuación es el largo del volante que quiero poner. Vamos a poner 10 centímetros de volante. Pues cojo 10 centímetros en toda la superficie. Si tuvierais un compás muy grande, pues se podría hacer, pero por lo general en las casas no tenemos a veces tanto compás. Entonces, con mucha paciencia y poniendo un poquito más medidas, hacemos los 10 centímetros para que nos quede. Cuando esto lo recortemos, esta medida la podemos poner perfecta. Mirad, si esto yo además lo trabajo así, pero ahora lo voy a poner justo en la mitad para cortarlo en redondo. Voy a poner un alfiler para que no se me mueva a la hora de recortarlo, nada más, es porque así... Ahí tengo. Mirad, y ahora yo ya, si por ejemplo voy a cortar aquí para tener una referencia de... Esto, si yo lo pongo en una manga, aquí, en el filo de la manga, ya me está dando un volante redondo. Entonces, si yo, por ejemplo, lo quiero para una manga, yo tendría que medir esta cantidad, el total, y lo divido entre 2. Y esa cantidad que me da entre 2 lo divido entre 3.
Y esa cantidad es la que tendría que poner del punto 0 primero que hemos hecho al punto 1 o al punto 2 para, o sea, hacer el circunferencia. Y esta sería el total del redondel de esta manga. Esto sería un estén redondo, sin problema, totalmente. Esta queda muy bien, sobre todo para las partes de abajo de una falda, en las mangas, porque tiene vuelo, pero fijaros, tampoco es un excesivo. Esto está en papel, fijaros cuando esté la tela que hace las arrugas un poquito más. Es decir, esto quedaría muy bonito. Esperad un momento que voy a buscar un lápiz. Esto quedaría muy bonito con las faldas, cuando hacemos las faldas así, y ahora aquí, a continuación, le ponemos estos volantes. Voy a girarlo. Este tipo de faldas. ¿Lo veis? Entonces ese vuelo de ahí está muy repartido porque aquí no tengo ninguno. Y tan solo tenéis que hacer eso. Cogemos para hacerla esta medida que tenemos en total de aquí delantero es delantero más espalda. La medida que nos dé la dividimos entre 2. Esa medida entre 2 luego la dividimos entre 3. Y esto ya nos da la medida de aquí a aquí, la pones y de aquí a aquí. Y sobre esto hacemos el circunferencia. Y a partir de aquí ya el volante que tú quieres. Y así ya tendremos este volante que nos quepa esta medida, nos va a encajar perfectamente aquí para que no tenga ningún tipo de vuelo. Entonces nos queda muy ajustadito y muy bonito, sobre todo en gasas, en pensar que las telas tienen, hay que pensar para qué es cada cosa. Entonces en esto, para una gasa, quedaría muy bien. Otra manera de hacer un volante, lo tengo aquí ya dibujado, sería en espiral. Hacemos una espiral, lo que está cuadrado, o sea, marcado en azul, eso no nos lo vamos a usar, pero bueno, para que veáis. Se haría primero el redondel, un redondel central que no lo vamos a usar. Y luego a partir de ahí iríamos poniendo la medida de volante que queramos. En este caso yo he puesto 4, puede ser 8, 20, la medida que queráis de volante. Y fijaros, es un volante en espiral, 4, voy poniendo 4, a partir de este trozo, porque este trozo tampoco no vale, porque si no haríamos un redondel solo, entonces tendremos que, este primer 4 es el que no se funciona, y a partir de aquí, 4, 4, 4, el trozo, lo que tú quieras. Esto si cortamos, pues queda totalmente, esto iría así. Entonces, fijaros la cantidad, en poca tela, la cantidad de volante que tienes. Simplemente esto luego sería coserlo en donde quisiera. Este volante sería muy útil porque se utiliza, sobre todo si no es demasiado ancho, se utiliza muy poca cantidad para hacer muchos metros de volante, si os dais cuenta, fijaros. Y sería muy útil, por ejemplo, para una falda tipo pareo, que se llaman, de las que van abiertas en la parte de adelante y lleva una costura. Lleva la costura bordeada entera y todo el bajo con este volante. Fijaros la cantidad de metros, a ver si termino de cortarlo. No lo he querido hacer muy largo para que no estuviéramos aquí mucho tiempo cortando, pero me voy a dar un poquito más de prisa. Esto, ya quitamos, ¿ves? Esta parte que he dicho es sombreada, esto que no nos vale. Fijaros la cantidad de metros que ha salido, todos iguales, además, en esta cantidad. Fijaros. Esto luego cosido y además sale todo con el mismo tipo de... Mirad, fijaros. Hacer la prueba esto si queréis ahora en una tela. Fijaros la cantidad de metros que sale para que la podamos... Esto, por ejemplo, ¿en qué faldas son interesantes? Pues voy a dibujar alguna... Es en la falda, por ejemplo. Este tipo de falda, simplemente que hacemos aquí, es una falda pareo, libro, y aquí le ponemos un volante que vaya por detrás y vaya por todo lado. Y aquí, fijaros, este volante, que es muy bonito y que favorece un montón, sobre todo cuando andas, simplemente aquí no tiene que llevar ni un solo arrugado, en la parte delantera y en la parte costa. Y aquí sí que lleva el volante haciendo los pliegues a todo alrededor de la falda.
Aquí se pone un botón y simplemente sería con el mismo patrón que tenemos utilizar una falda tipo libro. Es decir, para hacer esta falda necesitaríamos la pieza, esta se compondría la pieza de atrás, esta sería la espalda, la pieza del delantero que sería la misma que tenemos entera porque va aquí y esta la pieza que se esconde que va aquí. Son 3 piezas, una que viene, otra que va y entonces esta es la única que tendría que ir con un poquito de forma y esta con forma. Y aquí digamos que coseríamos nuestro volante para que luego cuando esta pieza enganche aquí y esta pieza enganche aquí se nos formaría una falda tipo libro. Es muy bonita, además con este volante en espiral queda súper bien. Entonces esto simplemente sería en el modelo de las faldas que tenemos. Sería añadir aquí, por ejemplo, en la falda, fijaros, cosida en todo el bajo, iría cosido el vuelo de la falda. ¿Veis? Fijaros. Este es el mismo cosido a todo esto. Esta cantidad de tela es importante tener, por eso la cantidad del bajo. Entonces con el bajo, la mitad de bajo y esa cantidad de la mitad de la medida del bajo, la dividís entre 3, os da exacto la medida para que no os quede ninguna arruga para hacer este tipo de faldas. Esto es, digamos, una falda muy sencilla para hacer, con volantes, que además estos volantes vienen muy bien a la hora de cualquier cosa. Quiero decir que esto también vale para una camisa, para una manga. Esto, por ejemplo, también lo podemos poner atravesado en una manga que baja entero todo el brazo, aquí en una costura. O sea, podéis poner esto, mirad, simplemente así. Qué bonito queda toda la manga. El próximo día a ver si os dejo los dibujos para que lo veamos mejor. Esto sería una opción, con los volantes en redondo y la falda de una pieza. Otra opción que se me ha ocurrido para hacer estas faldas así sencillas, que no haya sea mucha complicación, es hacer las tablas. Para hacer las tablas, mirad, es muy fácil si utilizamos un tenedor. Entonces, fijaros lo sencillo que es hacer. Voy a poner aquí los alfileres. Cogemos el tenedor, lo metemos, pueden ser de 3 o 4 pinchos, eso depende, es que he cogido este, es el que más a mano tenía. Si yo doblo así, ya tengo exactamente la medida de una tabla. Ahora esta la sujeto con alfileres, un alfiler. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué consigo? Tener el mismo tamaño de tabla que la anterior. De una manera muy fácil. De una manera muy fácil y además que no tengo que estar ahí midiendo, que hay a veces que os ponéis sobre todo muy nerviosas, cuando todo hay que medirlo, pues es una manera de hacer una falda tableada, una parte, por ejemplo, de abajo, un peplo que se llama mucho, que son las piezas estas que van unidas a las partes de abajo de los cuerpos. ¿Veis? Podemos seguir todo lo que queráis. Las podemos hacer, si las hacéis en sentido contrario, pues en vez de para allá, así la estábamos haciendo, pues si la hacéis en sentido contrario, las hacemos encontradas. Y siempre nos quedan en el mismo ancho. Lo importante es que queden todas iguales, en el mismo ancho. Esto es una manera, ¿veis? Esto es un pliegue encontrado y esto es un pliegue detrás de otro, digamos, como las faldas tableadas. ¿Veis qué bonito? Y ahora, viendo esto, si yo lo sujeto bien, yo puedo hacer aquí abajo lo mismo. Pongo el alfiler, pongo el otro alfiler, para que se sujete. Si ahora esto ponemos la plancha y lo hacemos así, le damos un toque de plancha, vamos, estaría ya sujeto sin problema. Voy a quitar este, ¿vale? 3. Ahora fijaros si yo en vez de esto, que esta sería el toque de plancha perfecto, ¿no? Para que nos quedaran ya un poquito más marcadas. Yo por aquí haría un pespunte,
¿eh? Iría a la máquina, hago un pespunte. Ya sabéis que podéis coser por encima de los alfileres siempre que estén en línea contraria a la aguja, no hay problema. Entonces yo por aquí iría y me haría un pespunte y ya no se me mueven. Pero mirad qué cosa más simpática puede quedar de una manera muy simple. La pliegue le pongo para el otro lado. Este pliegue, una vez que le tengo, le pongo para el otro lado. Este pliegue, una vez que le tengo aquí, le pongo para el otro lado. Y acabo de transformar mi falda tableada en un zócalo totalmente diferente. Mirad qué simpático queda. Esto lo único que hay que hacer luego es, claro, en este caso sería volver a coser por aquí y tenemos un zócalo que sería muy bonito, simpático, divertido para poner, por ejemplo, en un vestido de niñas en la parte de arriba del pecho o en unos tirantes. A veces los tirantes no nos gustan más anchos porque muchas veces casi luego no se ve el sujetador, que parece que cubre un poco más en verano. Pues es una manera de hacer un tirante más ancho para que no queden tan feos. Pues simplemente si el cuerpo, voy a utilizar este papel, si el cuerpo le tenemos el escote, pues este trozo de aquí, fijaros si en este trozo le ponemos o le hacemos un escote cuadrado, se me está ocurriendo sobre el damar, y aquí le ponemos este tipo de las tablitas. Ya no parece, es el cuerpo de siempre, pero ya no es lo mismo. Estamos añadiendo un detalle simpático con las tablas torcidas para que no se nos vea siempre igual, para que tener algo diferente. Entonces es bueno, se me ocurrió el otro día y lo voy a contar. Entonces esto también, por ejemplo, es bonito para los zócalos de una falda estrecha. En la parte de abajo, si la falda es lisa y ya tenéis varias lisas, pues podemos cortar la falda y añadir esto a nuestra falda. Entonces quedaría una falda recta. Quedaría una falda recta y aquí si le cortamos y le ponemos las tablas torcidas, pues bueno, aquí le daríamos los pespuntes y quedaría pues una falda un poco diferente, pues con el zócalo abajo. También puede ser de diferentes colores, bueno, pero esto digamos que es una manera de utilizar las telas haciendo cosas diferentes a las que, bueno, posiblemente hagamos habitualmente. Entonces, bueno, que lo sepáis que... Acordaros, cogéis el tenedor y giramos. Y cuando ya lo tenemos girado, podemos incluso ajustar para que siempre nos quede a la misma medida. Dependiendo del tamaño del tenedor, sale el tamaño de la tabla, no hay más. Es una manera rápida de poder hacer las tablas y que no se nos cueste mucho tiempo. Y hasta aquí creo que hoy. ¿Hicisteis la semana pasada alguno los mandiles? Ya que estamos en casa, bueno, ya los veré, esperamos en algún momento. Así que os tengáis buena semana.